la voz pasiva. Es una construcción gramatical donde el foco de la oración cambia de la persona que ejecuta la acción al receptor de ella, es decir, desde el sujeto hasta el objeto. Este tiempo es usado para enfatizar la acción o el objeto receptor de la acción, donde el sujeto es desconocido o no es relevante. Como podemos ver, su estructura es sujeto más verbo to be, en presente, pasado o futuro, más pasado participio. En el ejemplo vemos que la voz activa, la oración tendría a Amy como sujeto, estudios como el verbo y English como el objeto. Ahora para llevarla a voz pasiva colocamos en primer lugar el objeto que es English, luego colocamos el verbo to be. El pasado participio del verbo principal colocamos al sujeto precedido de la palabra be. Y así pasamos a decir Amy estudia inglés, a decir el inglés es estudiado por Amy. Recuerda que el tiempo del verbo principal cuando pasamos a la oración en voz pasiva va a depender del tiempo en que se encuentre en la voz activa. Por ejemplo, Somebody stole my bike. Alguien robó mi bicicleta. Cambia a My bike was stolen. mi bicicleta fue robada. Ahora, si decimos I write a letter. yo escribo una carta, cambia a A letter is written. una carta es escrita. Como podemos ver, la voz activa está en presente. Así que cuando cambiamos a la voz pasiva, aún lo colocamos en presente. Otras veces, una oración en voz pasiva es más educada que en voz activa, como por ejemplo, You have made a mistake. tú has cometido un error. Cambia a mistake has been made. un error ha sido cometido. En este caso, me centro en el hecho de que un error ha sido cometido, pero no culpo a nadie. Es importante recordar que solo los verbos que transmiten acción, verbos transitivos, pueden ser llevados a la voz pasiva. Verbos como correr, nacer, crecer, morir y caminar son verbos intransitivos y por lo tanto no pueden pasar a voz pasiva. Ahora vamos a estudiar los tiempos simples. La estructura es objeto más verbo to be en presente o pasado, más pasado participio del verbo principal, más el sujeto o pronombre objetivo de la oración. Ejemplo, Amy estudia inglés. Amy studies English. Pasa a inglés es estudiado por Amy. English is studied by Amy. Mi mamá limpia la casa. My mother cleans the house. Cambia a la casa es limpiada por mi madre. The house is cleaned by my mother. Los chicos escribieron una canción. The boys wrote a song. Cambia a una canción fue escrita por ellos. A song was written by them. Futuro simple. Tiene una estructura parecida, donde solo tenemos que cambiar el verbo to be por el will be. Ejemplo, Amy estudiará inglés. Amy will study English. Cambia a inglés será estudiado por Amy. English will be studied by Amy. Mi madre limpiará la casa. My mother will clean the house. Cambia a la casa será limpiada por mi madre. The house will be cleaned by my mother. Los chicos escribirán una canción. The boys will write a song. Cambia a una canción será escrita. ¿Cómo formular preguntas? Para formular una pregunta en presente,
o pasado simple, solo cambiamos de lugar el objeto y el verbo to be. De esta manera tenemos verbo to be más objeto más pasado participio más sujeto o pronombre objetivo. Ejemplo, ¿tu madre escribe un libro? Does your mother write a book? Cambia a ¿es un libro escrito por tu madre? Is a book written by her? ¿Ella toca el piano? Did she play the piano? Cambia a ¿era el piano tocado por ella? Was the piano played by her? Preguntas en futuro. Colocamos el will más el objeto más be más pasado participio más el sujeto o el pronombre objetivo. Ejemplo, ¿la compañía empleará personas? Will the company employ the people? Cambia a ¿serán las personas empleadas por ella? Will the people be employed by it? Tiempos continuos. Su estructura es objeto más verbo to be en presente o pasado más el verbo to be con ing más pasado participio más el sujeto o el pronombre objetivo. Ejemplo, Amy está estudiando inglés. Amy is studying English. Cambia a el inglés está siendo estudiado por Amy. English is being studied by Amy. Mi madre está limpiando la casa. My mother is cleaning the house. Cambia a la casa está siendo limpiada por mi madre. The house is being cleaned by my mother. Yendo a su estructura se forma colocando el objeto más el verbo to be en presente más going to be más pasado participio más el sujeto o el pronombre adjetivo. Ejemplo, Amy va a estudiar inglés. Amy is going to study English. Cambia a el inglés va a ser estudiado por Amy. English is going to be studied by Amy. Mi madre va a limpiar la casa. My mother is going to clean the house. Cambia a la casa va a ser limpiada por mi madre. The house is going to be cleaned by my mother. En las preguntas, al igual que en el tiempo simple, solo cambia de lugar el verbo to be y el objeto, mientras que el resto de la estructura se mantiene. Ejemplo, ¿está tu madre escribiendo un libro? Is your mother writing a book? Cambia a ¿está un libro siendo escrito por ella? Is a book being written by her? ¿Estaba ella tocando el piano? Was she playing the piano? Cambia a ¿estaba el piano siendo tocado por ella? Was the piano being played by her? Tiempos perfectos. Se forma con el objeto más have or had más el participio del verbo to be más pasado participio más sujeto o pronombre objetivo. Ejemplos. Amy ha estudiado inglés. Amy has studied English. Cambia a el inglés ha sido estudiado por Amy. English has been studied by Amy. Mi madre había limpiado la casa. My mother had cleaned the house. Cambia a la casa había sido limpiada por mi madre. The house has been cleaned by my mother. Futuro perfecto. Su estructura es objeto más have más participio del verbo to be más pasado participio más sujeto o pronombre objetivo. Ejemplos. Amy habrá estudiado inglés. Amy will have studied English. Cambia a inglés habrá sido estudiado por Amy. English will have been studied by Amy.
Mi madre habrá limpiado la casa. My mother will have cleaned the house. Cambia a la casa habrá sido limpiada por mi madre. The house will have been cleaned by my mother. Preguntas. Su estructura es has or had, más objeto, más been, más pasado participio, más sujeto o el pronombre objetivo. Ejemplos. Ella ha escrito un libro. Has she written a book? Cambia a. ¿Un libro ha sido escrito por ella? Has a book been written by her? ¿Ella había tocado el piano? Has she played the piano? Cambia a. ¿El piano había sido tocado por ella? Had the piano been played by her? En futuro. A la estructura se le agrega will, más objeto, más have been, más participio, más sujeto o el pronombre objeto. Ejemplo. ¿La compañía habrá empleado personas? Will the company have employed the people? ¿Las personas habrán sido empleadas por la compañía? Will the people have been employed by it? Y eso es todo lo que necesitas saber sobre la voz pasiva. Muchas gracias.